Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con muchas ganas de seguir aprendiendo operaciones con matrices. En este caso vamos a ver una nueva operación que es la transposición de matrices y por medio de esa operación vamos a hallar la matriz traspuesta. Acá tenemos la definición que no es muy clara, pero de esta definición nosotros nos vamos a quedar con la simbología. Entonces, A supra T, así se va a simbolizar este nuevo ente que vamos a estudiar ahora. A supra T es una matriz cuyos elementos son los B, J, I de orden P por N. Eso nos interesa. Es la matriz traspuesta de una A cuyos elementos son los A y J de orden N por P, porque pertenece a las matrices de orden N por P, sí y solo sí. Estos elementos de la A son los elementos de la B, pero lo que acá tenemos que interpretar son los subíndices, porque los subíndices, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos JI y acá tenemos IJ. Eso quiere decir que los subíndices están invertidos. Entonces eso quiere decir que los elementos se espejan, digamos. Vamos a ver esto qué quiere decir. Por ejemplo, si yo tengo una matriz A de orden como esta, 2 por 3, su traspuesta, fíjense, si acá tenía N por P, la traspuesta es P por N, o sea que se invierten también los órdenes, o sea que la traspuesta es 3 por 2. Ahora, ¿cómo es que de acá construimos la traspuesta? Ya, ahora les cuento. A traspuesta. Hay dos formas de encontrar la traspuesta o de transponer. De una forma es dividiendo a la matriz en filas. Y todo lo que está en esta fila se va a convertir en columna, respetando el orden. Primero, segundo y tercero va a ir a primero, segundo y tercero, pero en forma de columna. Entonces, acá tendremos 5, acá tendremos 0 y acá tendremos menos 3,5. Primero, segundo y tercero en fila sería primero, segundo y tercero en columna. Acá se me confundió esto, ahí hay un menos. Ahí hay un menos. Entonces, esa es la traspuesta. Una forma es eso, dividir la A en filas y todo lo que es fila ahora se transforma en columna. Pero otra forma también es dividir la A en columnas y todo lo que es columna acá es fila. Entonces yo tengo 5 menos 1, 5 menos 1, 0 seno de pi, 0 seno de pi y menos 3,52, menos 3,52. Entonces, hay dos formas de encontrar la traspuesta y cada persona hace una convención o un acuerdo consigo mismo de qué forma va a encontrar la traspuesta. Entonces, para mí, por ejemplo, es una forma más fácil encontrar la traspuesta partiendo la matriz original en filas y transformando las filas en columnas. Y otros les será más fácil de la otra forma. Entonces, cada uno tiene que acordar consigo mismo de qué forma va a encontrar siempre la traspuesta para no confundirse. Es lo único que uno tiene que conseguir. Como es una operación que es la operación es la transposición, esa es la operación, tiene
propiedades, pero tiene propiedades que incumben a las otras operaciones ya vistas. Entonces, como va a intervenir la suma y los productos por números reales, es que necesitamos dos matrices del mismo orden y un número real. Entonces, la primera de las propiedades me dice que la traspuesta de la traspuesta de A es la misma A. Y eso no es nada del otro mundo, porque si yo tengo una matriz, la transpongo y la vuelvo a transponer, me va a quedar la A. Entonces, demos ejemplos de estas propiedades para que mostremos lo que pasa. Ojo que los ejemplos solo comprueban las propiedades, pero no las demuestran, ¿sí? Entonces nosotros acá estamos comprobando nada más. Supongamos que yo tengo la A, que es una matriz 2, menos 1, 3, 1, 4, 0. Y que tengo la B, vamos a dar ya todas las matrices. Menos 3, 5, 0, menos 2, 7, menos 10. Y K igual a menos 3. Entonces, vamos a con estos elementos, ahí vamos a empezar a ejemplificar. Entonces, ¿quién sería A traspuesta? A la A la divido en filas y todo lo que es fila se me transforma en columna. Pero si yo ahora a esta traspuesta la vuelvo a transponer, la divido otra vez en filas, entonces me va a quedar ¿y qué pasó? ¿A dónde llegué? A la misma matriz A. ¿Qué me dice la segunda propiedad? La segunda propiedad me dice A más B traspuesta es A traspuesta más B traspuesta. Interpretemos qué nos está diciendo. Acá me decía la traspuesta de la traspuesta es A. Acá me dice la traspuesta de qué? De una suma. Entonces estamos hablando de traspuesta de la suma de matrices. ¿Es qué? Es la suma de las dos traspuestas. Entonces es la suma de las traspuestas. ¿Sí? Entonces, ejemplifiquemos la T2. Para ejemplificar, primero tengo que tener A más B para recién transponer. Entonces vamos a decir A más B. A más B va a ser 2 menos 1, 3, 1, 4, 0, más menos 3, 5, 0 menos 2, 7 menos 10. ¿Y eso qué me da? 2 menos 3 menos 1. Menos 1 más 5, 4. 3 más 0, 0. 1 menos 2 menos 1. 4 más 7, 11. Y 0 menos 10, menos 10. Vamos a arreglar un poquito los 1. Y ahora los corchetes. Eso es A más B. ¿Qué sería A más B traspuesta? Entonces, esta la separo en filas. Entonces me va a quedar menos 1, 4, 0 menos 1, 11, menos 10. Entonces, vamos a dejar como ejercicio comprobar que ustedes calculen A traspuesta más B traspuesta
ver qué es lo que les queda y ver qué pasa con estos dos resultados, si son iguales o no son iguales. Y ahora viene una tercera propiedad que incumbe al producto de número por matriz, que me dice que la traspuesta de K por A es K por A traspuesta. O sea, la traspuesta del producto es el producto con la traspuesta. Entonces, la T3, ¿qué me va a quedar K por A? K por A, acuérdense que ya habíamos dicho quién era K. Habíamos dicho que era menos 3. Y que primero tengo que encontrar menos 3 por A. Entonces es menos 3 por. ¿Quién es A? 2 menos 1, 3, 1, 4, 0. ¿Y eso qué me da? La matriz que se obtiene al multiplicar el numerito por todos los elementos de la matriz. Así que me va a quedar menos 6, 3, menos 9, menos 3, menos 12 y 0. Entonces, ahora, ¿qué será? Menos 3 por A traspuesta. Entonces, esta la divido en filas y me va a quedar menos 6, 3, menos 9, menos 3, menos 12, 6. Entonces, el ejercicio que queda es calcular K, o sea, 3 menos 3, es calcular menos 3 por A traspuesta. Y después, ¿qué pasa? Comparar esos dos resultados a ver qué pasó. Bien, ahora tenemos una observación. La observación me dice que la matriz traspuesta se puede calcular a mano, como lo hemos calculado nosotros, pero también se puede calcular por medio de algún software matemático específico o de aplicaciones que uno pueda conseguir para el celular. En ingeniería, el software o los softwares más usados son el MATLAB, que su nombre indica laboratorio de matrices, así que esto quiere decir que tiene mucha capacidad para cálculos y trabajos matriciales, pero tiene una desventaja. Es un software que es pago y es muy caro. Entonces, en contrapartida con ese software, tenemos el Octave, que es prácticamente el mismo MATLAB, pero la versión libre. Si bien es un MATLAB que no es de los mismos creadores de MATLAB, pero es un alternativo al MATLAB de versión libre. Entonces, en ambos software, si ustedes tienen que calcular la traspuesta de una matriz A, se ingresa la matriz A y después directamente uno pone A apóstrofe y el programa nos devuelve la matriz traspuesta calculada. Entonces, para los curiosos les dejo la inquietud de que vayan tratando de ver de ese programa o de esos programas porque después los van a trabajar. Ahora, a partir de la transposición de matrices, se puede encontrar una nueva clase de matrices que está dentro de las matrices cuadradas, que es la matriz simétrica. Entonces vamos a definir matriz simétrica. A, una matriz de orden n por n, es simétrica si y solo si A es igual a A traspuesta o A coincide con su traspuesta. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esas matrices que están ahí son todas simétricas y lo vamos a comprobar. Por ejemplo, para la A vamos a construir la traspuesta. Entonces, divido en filas, menos 5, 1, 1, 6. ¿Qué obtuve? La misma A.
por lo tanto, A es simétrica. Vamos a calcular la B traspuesta. Vamos a dividir otra vez en filas la B y la vamos a escribir ahora las filas como columnas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué obtuvimos? Se obtuvo la B. Entonces, por lo tanto, la B es simétrica. Simétrica. Bueno, ahora vamos a trabajar con una identidad, por ejemplo, la de orden 3. Tendría primero que escribirla y recién después hacer la traspuesta. Pero ¿qué va a pasar? Si yo divido esto en filas, me va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Y qué pasó? Conseguí la misma identidad de orden 3, por lo tanto también es simétrica. Para la matriz nula cuadrada creo que no hay mucha duda. Siempre va a ser todo 0, así que la traspuesta va a coincidir con la misma matriz original. Así que por lo tanto, las identidades de cualquier orden y las nulas de cualquier orden cuadradas son simétricas. No hay mucho que comprobar. Pero ahora, la pregunta es, tenemos dos preguntas. Primero, ¿por qué se llaman matrices simétricas? Y segundo, ¿cómo se construyen ejemplos de matrices simétricas? Entonces, primero, ¿por qué la matriz se llama simétrica? ¿Qué quiere decir eso de simetría? Cuando yo hablo de simetría, puede ser simetría con respecto a un punto, con respecto a un eje, a una recta. ¿Y esto qué quiere decir? Que a ambos lados o a una misma distancia de ese punto, de esa recta, hay algo que se repite de la misma forma a ambos lados. Entonces, acá nosotros también vamos a tener esa repitencia y vamos a tener eso que sirve de eje de simetría. ¿Y qué será? En las matrices cuadradas nosotros recordemos que tenemos la diagonal principal. La diagonal principal. Esa diagonal principal constituye el eje de simetría y lo que está fuera de la diagonal se refleja de un lado y de otro de la misma forma. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos esos dos valores. Acá tenemos estos dos. Después tenemos estos dos. Y después tenemos esos dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el espejo nuestro es la diagonal principal. Entonces, de ahí viene lo de la simetría. Ahora, ¿cómo construir matrices simétricas? La matriz simétrica, como ya hemos dicho, la diagonal principal va a ser el eje de simetría. Entonces, ¿cómo dar ejemplo de matrices simétricas? De todas las matrices que hemos ido conociendo, tenemos que saber cómo dar ejemplo. Simétricas. ¿Sí? Entonces, vamos a dar una C grande, de orden 4×4. Esa es la diagonal. ¿Qué pasa con las matrices simétricas? Las filas y las columnas son las mismas. Acuérdense que las filas se convierten en columnas. Entonces, ya de entrada yo tengo que tener la fila y la columna igual. Entonces, yo voy a dar las filas. -3, 0, -1. Una vez que tengo esa fila, ahora doy la columna. -3, 0, -1, con los mismos elementos. Ahora tengo esa fila.
esa fila, a ver, vamos a bajar un poco esto. 2. Si yo tengo ese 2, completo la fila, entonces me va a quedar 7 raíz de 2. Esa fila tiene que ser igual que esta columna, entonces menos 3, menos 3, 2, 7 raíz de 2. Acá habíamos puesto un 3, entonces ahora completo esta fila con menos 8 le vamos a poner. Entonces ahora esta fila tiene que ser lo mismo que esta columna, así que acá tendrá que haber un menos 8 y acá el otro elemento. Entonces así, esa matriz donde acá tengo la diagonal y por fuera de la diagonal lo que está es igual, es igual, es igual, quiere decir que es una matriz simétrica. Entonces, por lo tanto, C es igual a C traspuesta, por lo tanto, C es simétrica. Es simétrica, entonces, ahora a crear matrices simétricas y dar rienda suelta a la creatividad. Muy bien, y hasta acá llegamos con esta operación. Próximamente, en los próximos videos, continuamos con las otras operaciones. Nos estamos encontrando luego entonces. Que sigan bien.